Licenciado, buenas noches. Buenas noches con todos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Recuerden que estábamos hablando de los sistemas dispersos, de pues que tienen fase dispersa, fase dispersante. Ya sabemos reconocer cuál es la dispersa, cuál es la dispersante. Recuerden que la fase dispersa es la que está en menor cantidad y la fase dispersante en la que está en mayor cantidad. Recuerden también que mencionábamos y hablábamos de que existe una clasificación en cuanto a los sistemas dispersos. Teníamos a las soluciones o disoluciones, teníamos a los coloides y teníamos a las suspensiones. Teníamos tres tipos de clasificaciones, ¿no? También mencionábamos que según el estado de agregación, teníamos también otras calificaciones. Y otra clasificación también teníamos en cuanto al al tamaño de las partículas, ¿no? También teníamos una clasificación en cuanto al tamaño de las partículas, que también ya vimos, ¿no? En un recorderis en este caso de lo que les estoy mencionando. Entonces, dicho esto, pues vamos al nuevo tema que vamos a ver hoy, que son las disoluciones, ¿no? Les mencionaba en cuanto a un resumen de lo que vimos la semana pasada. Aquí tengo pues las soluciones o soluciones, los coloides, las suspensiones que decía en lo que en los tres tipos que se clasifican los sistemas dispersos. También les decía que según el tamaño de las partículas tenemos soluciones o disoluciones, tenemos coloides, dispersiones finas, dispersiones microscópicas o groseras, en las cuales ya se podía ver a simple vista, ya no necesitábamos de un microscopio para verlas, ¿no? Y ahí colocábamos el ejemplo del agua con la harina, la cual pues obviamente sus partículas se ven a simple vista. Y en cuanto a soluciones o disoluciones, pues mencionábamos a la mezcla del agua con el azúcar, como soluciones, ¿no? Recuerden que decíamos que son muy homogéneas, las cuales las partículas de azúcar no se logran ver ni con un ultramicroscopio, porque son súper delgadas, y como menciono, pues son sistemas homogéneos, entonces por ello pues no se logra ver, ¿no? Y los coloides, pues esos decíamos que se encuentran entre sistemas homogéneos y heterogéneos, ni el uno ni el otro, pero ya son visibles con el ultramicroscopio. Y en cuanto a las dispersiones finas, pues son sistemas heterogéneos que ya son visibles en el microscopio también. Listo, también decíamos que tenemos clasificación de los sistemas dispersos según el estado de agregación, que ya vimos en este caso, pues con ustedes los estados de agregación que pueden existir, tanto en los coloides también, los estados de agregación de los coloides. Y pues ahora vamos a hablar, como menciono, de las disoluciones. Entonces, una solución o disolución es una mezcla de dos o más componentes, ¿no? Recuerden, vamos a hablar ahora de disoluciones o soluciones. Entonces, una solución o disolución es una mezcla de dos o más componentes, en la que uno de estos se combina íntimamente con el otro y así los dos pierden sus características individuales. Y ya obviamente al unirse ya forman otras características debido a esta unión, debido a esta combinación. Entonces, ¿qué menciono? Una solución o disolución es una mezcla de dos o más componentes, en la que uno de estos se combina íntimamente con el otro, de modo tal que pierde sus características individuales. Obviamente, pues esto que menciono significa que los constituyentes de este sistema disperso son ya indistinguibles en cuanto se unen. Y ya al momento de la unión, al momento de formar en este caso un conjunto, ya se presentan en una sola fase. Esta fase puede ser sólida, puede ser líquida o puede ser gaseosa. El punto es que ya se combinan, ya forman un conjunto
Y este conjunto se representa en una sola fase. Como menciono, esta fase puede ser sólida, puede ser líquida, puede ser gaseosa. Recuerden que al hablar de solución, una solución siempre contiene agua como solvente y se llama solución acuosa. Cuando contiene agua como solvente, pues se le denomina solución acuosa. Una solución que contiene agua como solvente se llama solución acuosa. El solvente, ya tenemos otro término en este caso, pues que se reemplaza al que ya estudiamos, que es la fase, a ver, solvente y solvente. La fase dispersante es lo mismo que decir solvente, o sea, la mayor cantidad. Solvente es la mayor cantidad, como la fase dispersante, ¿no? Pero desde hoy vamos a llamarlo solvente, ya no fase dispersante. Entonces, el solvente, y bueno, es que soluto y solvente. El soluto pues va a ser la parte pequeña que ya más adelante vemos y el solvente pues es la parte grande, que es la fase dispersa. Ya. Entonces, una solución que contiene agua como solvente se llama solución acuosa. Y nosotros entonces se puede decir que una solución o disolución lo llamaremos así cuando las mezclas son homogéneas. Y obviamente al ser homogéneas se encuentran en una sola fase. Recuerden que les menciono que ya cuando se mezclan dos o más componentes, se combinan íntimamente y ya pierden las características individuales. Aparte de perder las características individuales, forman una mezcla homogénea y esta pues se encuentra en una sola fase y ya no podemos distinguir, ¿no? Recuerden que una mezcla homogénea tal cual mencionaba yo en la solución y disolución ya no se puede ver ni con el ultramicroscopio las partículas tanto de uno o dos más componentes, de uno o dos o más componentes. Ya no puedo ver ni con el ultramicroscopio, ya forman una sola fase. Por eso se le denomina solución o disolución. Forman mezclas homogéneas, las cuales ya se encuentran en una sola fase. Como menciono, se mezcla dos o más componentes, pero al momento de combinarse íntimamente ya pierden sus características individuales. Aparte de perder las características individuales, ya forman una mezcla homogénea. Y esta mezcla homogénea se encuentra en una sola fase, ¿no? Recuerden que si la solución contiene agua, pues se le denomina solución acuosa cuando contiene agua. Listo. Un ejemplo súper claro de estas mezclas homogéneas que menciono que ya solo se encuentran en una sola fase, pues serían las mezclas de los gases. ¿Gases cuáles? Pues el aire. El aire no se lo ve, que este pues también se puede decir que se considera como una solución porque es mezcla de gases. Es un ejemplo, se puede decir súper claro de una mezcla homogénea que ya se encuentra pues en una sola fase. Listo. En cuanto a las soluciones que son distintas de los coloides y de las suspensiones, pues recuerden, ya vimos coloides y suspensiones. Y las soluciones, pues se puede decir que son muy distintas de los coloides y de las suspensiones, en las que las partículas del soluto son de tamaño molecular y están dispersas uniformemente entre las moléculas del solvente, que ahí sí se ven los coloides y suspensiones, recuerden que em, hablando de un tamaño molecular, pues se ve, todas están dispersas entre el solvente, que en este caso es la fase dispersa, recuerden, ¿no? El solvente, pues es la fase dispersa. Listo. Entonces, hablando, como mencionó, de nuestras disoluciones, está claro tal vez el concepto de solución y de disolución. Recuerden que puede formar solución o disolución. Pues se habla en este caso de lo mismo.
Las dos son mezclas homogéneas, tienen una sola fase. Listo. ¿Preguntas? ¿Alguna partecita que no me entendieron o que no estuvo clara? ¿O todo claro, nada claro? Cuéntenme. Nada claro. Si tienen dudas, pues pregúntenme. Por mi parte, sí está claro, licenciado. Ya, gracias, Arturito. ¿El resto? Igual sí, claro. Igual, licenciada. Ya. Vamos ahora pues a las características. Vamos ahora con las características de las soluciones. Aquí ya vamos a aprender pues los términos que menciono, soluto, solvente, solución. Listo. Entonces, en cuanto a las características de las soluciones, se puede decir que los componentes no pueden separarse por medios físicos simples. ¿Cuáles son los medios físicos simples? Pues tenemos a la decantación, a la filtración o a la centrifugación. Por medios físicos simples no pueden separarse, pero sí pueden separarse por medios complejos, los cuales son la destilación, la cristalización o la cromatografía. Esto hablando en cuanto pues a nivel de laboratorio, ¿no? Y de cuando se utilicen en este caso pues estos procesos en el laboratorio. Listo. Entonces, como menciono, nuestra solución, ya sea de mezclar agua con sal, en este caso, el cloruro de sodio, si yo quiero separarle por decantación, por filtración o centrifugación, nunca se van a separar el agua y la sal. Pero si yo realizo la destilación, la cristalización o la cromatografía, sí se van a separar otra vez el agua y la sal. Se hacen muchas prácticas en este caso en cuanto al laboratorio de esto, ¿no? Pero sí se puede separar en cuanto a procesos físicos complejos, como menciono, ¿no? Listo. Los componentes de una solución son el soluto y el solvente. Mucho ojo con esto, mucho ojo con esto. El soluto y el solvente son dos componentes que tiene mi solución. Entonces, si yo les digo, la solución tiene dos componentes, ¿cuáles son estos componentes? ¿Ustedes cuáles me van a decir? El soluto El y el soluto y solvente. el verterse. Sí, Irmita, el soluto y el solvente. La solución tiene dos componentes muy importantes que sin ellos pues no se le llamaría solución. Solución tiene el soluto y el solvente. Vamos a ver ahora cuál es cuál. El soluto es el que se encuentra en menor cantidad y el solvente es el que se encuentra en mayor cantidad. El soluto es el que se encuentra en menor cantidad y el solvente es el que se encuentra en mayor cantidad. Entonces, el soluto sería nuestra fase dispersa y el solvente sería nuestra fase dispersante, que hablábamos anteriormente, ¿no? Pero ahora en las soluciones tienen términos diferentes. ¿Cómo se llaman? Soluto y solvente. Al yo unir el soluto con el solvente, formo una solución. El soluto es el que está, como menciono, en menor cantidad. Ejemplo. Pues pongamos, como hemos venido siempre colocando el ejemplo del agua y el azúcar. Entonces, el azúcar sería mi soluto y el solvente sería el agua. Agua, solvente, en este caso pues está en mayor cantidad. Azúcar, soluto, que está en menor cantidad. La diferencia, obviamente, tal cual mencionábamos pues en, en en el ejemplo anterior, ¿no? De la fase dispersa, la dispersante, pues aquí tal cual. Pero ahora que cambie, ya no se va a llamar así, sino ahora va a ser soluto y solvente.
lo cual vamos a llamarlo así desde hoy hasta siempre. Ya vamos a llamarlo solo así. Así que les quede muy claro que ahora cómo van a llamarse soluto y solvente, porque ahora ya estamos hablando de las soluciones, ya no estamos hablando de los sistemas dispersos, sino ya estamos siendo más específicos y estamos hablando de una solución. La solución se forma al sumar el soluto con el solvente. Entonces, cuando yo en un vaso de agua agrego azúcar y mezclo, estoy formando una solución. ¿Por qué? Porque estoy uniendo el soluto y el solvente. Formo una solución. Entonces, obviamente, recuerden que en una solución, tanto el soluto como el solvente interactúan a nivel de sus componentes, que puede estar en moléculas o en iones, pero a la final, pues los dos interactúan en la solución, ¿no? Los dos interactúan en la solución, tanto soluto como solvente. Y esto pues en cuanto a las características, ¿no? Y de que la solución ya va a ser soluto y solvente. Alguien que me diga un ejemplo de soluto. ¿Quién quiere decirme un ejemplo de soluto? Soluto. El café, dicen. Ya, muy bien. El café. Y de solvente, El agua. el agua. El agua, la leche, La leche también, sí. Es un solvente. El agua, la leche. Pongámosle aquí el chocolate para hacer Puede ser la gelatina o el chocolate. La gelatina sería soluto, ¿no? La gelatina sería, así puede ser. la gelatina sería soluto y solvente también puede ser en agua, ¿no? Recuerden, el soluto siempre es la que está en menor cantidad y el solvente lo que está en mayor cantidad. Entonces, el café que nos menciona, en este caso Darwin, Nelsito nos menciona leche también. Listo, entonces, el café más el agua, yo formo una solución. ¿Por qué formo la solución? Porque estoy uniendo el soluto con el solvente. El chocolate más la leche también formo una solución. Y la gelatina con el agua también formó una solución en este caso. Pero la gelatina se podría decir que más entraría en cuanto a lo que ya vimos, ¿no? A nuestros coloides, a nuestras suspensiones, entraría un poco más, ¿no? Listo. Esto pues en cuanto a, a las soluciones que creo yo que está súper claro, ¿no? El soluto, el solvente. Uno, el soluto y el solvente. ¿Y qué formo? Una solución. Recuerden que la solución es una mezcla completamente homogénea, la cual ya al momento de unirse ya no tiene propiedades individuales, sino las dos se juntan y obviamente adquieren otras propiedades ya en una sola fase. Recuerden que tienen una sola fase, ¿no? Tanto al unir el soluto con el solvente. Ya tenemos una sola fase. Listo. Hasta aquí. Preguntas, todo claro. Verán que necesito que desde aquí ya todo esté claro para que no se me pierdan después al momento de hacer los ejercicios y demás. El soluto y el solvente debe estar muy claro, súper claro. Porque pues en los ejercicios de soluto tengo tanto, ¿cuánto es el solvente? O de solvente tengo tanto, ¿cuánto es el soluto? Entonces ustedes ya deben reconocer cuál es el soluto, cuál es el solvente, porque en los ejercicios, pues, o me dice, tengo 10 gramos de café y tengo 20 mililitros de agua. Entonces, o tengo 20 mililitros de líquido, puede ponerse. Entonces, ustedes ahí ya deben distinguir cuál es el soluto y cuál es el solvente.
en el ejercicio. Entonces, por eso menciono que desde ahorita debe estar súper claro, para que al momento de que hagamos los ejercicios no se me pierda. Sí, claro para todos. Uno claro, más o menos. Sí, Licen. Claro, licenciado. Ya, claro entonces. ¿Listo? Ya hemos estudiado las características. Ahora nos vamos a un poco hablar de las concentraciones que tenemos diluidas, concentradas. Es obviamente, como su nombre mismo lo dice, depende de en qué concentración esté. Listo, vamos a la clasificación. Entonces, los componentes de las soluciones se pueden mezclar en distintas proporciones, obviamente como parte de su proceso de preparación. Y para saber la cantidad de soluto y de disolvente, o de desolvente se puede decir, de una disolución, se utiliza una magnitud denominada concentración. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Por ejemplo, yo tengo mm, 1 gramo de sal de mesa y 100 gramos de agua. A todo eso se le denomina concentración. Yo voy a tener la magnitud que clasifica en este caso a mis soluciones y se le denomina concentración. Entonces, en dependencia de este parámetro, las disoluciones se clasifican en diluidas y concentradas, como mencionaba, ¿no? Se dividen pues en diluidas y concentradas. Las diluidas es cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es pequeña. Las diluidas son cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es pequeña. Ahí yo le denomino diluidas. Entonces mi soluto, en este caso la cantidad de soluto va a ser pequeña con respecto al solvente. Y hablando concentradas, pues ahora es cuando la proporción del soluto respecto al solvente es grande. Las diluidas tengo poco soluto y las concentradas tengo una cantidad más grande, una cantidad mayor de soluto. En cuanto a la clasificación, ¿no? Recuerden que la magnitud, como menciono, la magnitud denominada concentración, ¿no? En cuanto a nuestras concentraciones. Si yo tengo, pues, una disolución diluida con una concentración de 10 gramos, pues ya sabemos en este caso. Si tengo una disolución concentrada con una concentración de 50 gramos, pues ya sabemos. Recuerden que concentración es la unidad, se puede decir, o la magnitud que vamos a utilizar en cuanto a nuestras soluciones, a nuestras disoluciones, pues en este caso es una magnitud, como menciono que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, dicho esto, pues se clasifican en dos. Nuestras diluciones se clasifican en diluidas y concentradas. Diluidas si la cantidad del soluto respecto al solvente es pequeña. Por ejemplo, de soluto, de soluto, yo tengo 5 gramos y de solvente tengo 50 gramos. La cantidad del soluto es pequeña en cuanto al solvente. Ahora, ella, y esto es diluida, ¿no? Ahora, concentrada, el soluto, tengo yo una cantidad de 100 gramos y de solvente tengo 25 gramos. Entonces aquí sería concentrada.
concentrada. ¿Sí ven? La diluida en este caso, pues obviamente tengo menos soluto que solvente. Y en cambio la concentrada tengo más soluto que solvente. Más soluto respecto pues al solvente, ¿no? Es más grande el soluto respecto al solvente. Otro ejemplo, pues te pongo, tengo 1 gramo de sal y 100 gramos de agua puede ser en cuanto a diluida. Y de solvente tengo 5 gramos de sal y tengo 50 gramos de agua. En las concentradas, pues tengo 100 gramos y 25, ¿no? Así sería, ¿no? La relación. Recuerden, pues, que em, tenemos diluidas y concentradas. Listo. Esto, pues, en cuanto a a nuestra clasificación, ¿no? En cuanto a las disoluciones. Listo. ¿Está claro tal vez hasta aquí? Ya tenemos diluidas y tenemos Sí, concentradas. licenciada. Listo. Entonces ahora yo les hago una pregunta. Vamos a saber, bueno, les pregunto primero, ¿cómo ustedes van a determinar si nuestro soluto se va a disolver en el solvente? Pues todo ello es gracias a nuestras condiciones en cuanto a moléculas polares, en cuanto a si son iónicas, si tienen interacción ion-dipolo o no, pues todo esto. Entonces vamos a verlo. Vamos pues a cómo conocer si un soluto determinado se disolverá en un solvente. Pues para que un soluto se disuelva en un solvente, tenemos en este caso que favorecer las interacciones de tipo soluto-solvente. Recuerden que estas interacciones soluto-solvente tienen que ser las más importantes en cuanto al soluto-soluto o en cuanto al solvente-solvente. La interacción tipo soluto-solvente es la que nos interesa más, ya que obviamente ahí, en cuanto a la interacción soluto y solvente, es lo que nosotros debemos tomar en cuenta las interacciones para que puedan disolverse, porque si no, pues obviamente no podemos. En cuanto, si nosotros favorecemos las interacciones soluto-soluto o soluto-solvente, pues se puede decir que no se va a disolver, ¿no? Entonces, la de tipo soluto-solvente es la que más nos interesa. Debemos favorecer las interacciones de tipo soluto-solvente. Esas nos interesan más que el soluto-soluto o más que el solvente-solvente. Y de este modo, cuando estemos en presencia de un solvente como el agua, recuerden que el agua es considerado como un solvente universal, ¿no? El agua, en este caso. Cuando estemos en presencia de un solvente como el agua que menciono, que es considerado como un solvente universal, pues las sustancias que normalmente se disuelven, en este caso el agua, son las sustancias iónicas y las moléculas polares. En el agua, todas las sustancias que sean iónicas y sean moléculas polares, pues van a disolverse, como menciono en el agua, las sustancias iónicas y las moléculas polares. Hablando de las sustancias iónicas, pues nuestras sustancias iónicas se conforman por una red cristalina en la que se presentan los iones que las componen. Todos forman una red cristalina. Aquí tengo el agua. El agua se caracteriza por la presencia de un dipolo. Entonces, como menciono,
Las sustancias iónicas se forman por una red cristalina en la que se presentan los iones que las componen. Como el agua se caracteriza por la presencia de un dipolo, entonces la interacción entre el soluto y el solvente sería de tipo ion dipolo. Esta sería la interacción entre pues nuestra agüita, ¿no? Y con el soluto, que es en este caso, o con sustancias iónicas, ¿no? Que interactúan con el agua. Entonces, la interacción entre el soluto y el solvente sería de tipo ion dipolo. Y pues este proceso de solvatación es el que se asocia a la solubilización de estas sustancias químicas en agua. El proceso de solvatación es el que nos ayuda, como menciono. Él nos ayuda a asociar a la solubilización, a que sea disuelto todo nuestro soluto en el solvente. Nos ayuda a disolver, perdón, las sustancias iónicas en el agua. Una sustancia iónica de este ejemplo es, tengo aquí el cloro, en este caso con el agua, y el sodio con el agua. Tengo dos tipos en este caso, ¿no? Y pues todos la unión de tipo ion dipolo. Tengo en este caso pues en las dos, ¿no? La unión de tipo ion dipolo. Listo. Como menciono, debemos siempre pues favorecer las interacciones de tipo soluto-solvente. Siempre, ¿no? Y obviamente de este modo cuando ya estemos en presencia de un solvente como el agua que menciono que ya es como un solvente universal, pues nuestras sustancias que normalmente se disuelven en el agüita son las sustancias iónicas y las moléculas polares. Las sustancias iónicas, hablando de ellas, pues como menciono, ellas tienen o forman una red cristalina en la que se representan los iones que las componen. Y aquí tenemos pues una red cristalina, ¿no? Miren, una red cristalina que representa las sustancias que lo componen. Entonces, como el agua se caracteriza por la presencia de un dipolo y las sustancias iónicas, pues obviamente se caracterizan por sus iones, la interacción entre el soluto y el solvente va a ser de tipo ion-dipolo. ¿Y cómo se le llama a esta interacción? Pues se le llama el proceso de solvatación, que el proceso de solvatación es el que se asocia a la solubilización de estas sustancias químicas en agua. ¿Sí ven? Listo. Y pues los compuestos moleculares o polares, en cambio, ellos se caracterizan por la presencia de un dipolo permanente. Ellos tienen un dipolo permanente, así no estén mezclados con el agua. Listo. Entonces, los compuestos moleculares y polares se caracterizan por la presencia de un dipolo permanente. Y este dipolo permanente interactúa con el dipolo del agua. Aquí tengo el dipolo del agua. Aquí tengo el dipolo del agua. Y aquí tengo pues mi dipolo del agua. ¿Sí ven? Tres dipolos de agua. Y como menciono los compuestos moleculares, que en este caso pues tengo aquí mi compuesto molecular, que también ellos tienen presencia de dipolos. Entonces se puede decir que al momento de que se involucran estos átomos, los dos son altamente electronegativos, tanto el agua como los compuestos moleculares. Los dos, como menciono, son altamente electronegativos. Y al ser altamente electronegativos, también se pueden formar puentes de hidrógeno. ¿Dónde están mis puentes de hidrógeno? Pues los tenemos aquí. Aquí tenemos a mis puentes de hidrógeno que unen, en este caso, a los compuestos moleculares con el agua. Unen, unen y unen. Entonces,
Los compuestos moleculares y polares se caracterizan por la presencia de un dipolo permanente. Entonces ya sabemos que ellos tienen un dipolo permanente. Y al momento que interactúan con el agua, que aquí tenemos tres agüitas, que ellos también tienen un dipolo, el agüita tiene un dipolo. Entonces al momento de que, perdón, al momento de que los dos, pues el hidrógeno en este caso, el agüita, la molécula de agüita con los compuestos moleculares y polares se unen, los dos son altamente electronegativos y forman en este caso puentes de hidrógeno para la unión. Forman puentes de hidrógeno. Voy a borrar todo para que vean los puentes de hidrógeno, porque si no aquí no se ve. Ya, aquí tenemos nuestros puentes de hidrógeno. Puente, 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 puente. ¿Sí ven? Y acá también. Los puentes de hidrógeno unen a nuestro dipolo del agua con nuestro dipolo de la molécula. ¿Sí ven? Tengo yo, pues, obviamente la unión en este caso de puentes de hidrógeno. Recuerden que se hacen puentes de hidrógeno porque los dos son altamente electronegativos. Entonces, pues, así simples no se pueden unir, entonces necesitan de un puente de hidrógeno para poder unirse. Recuerden que los dos son dipolos. Los dos tienen dipolos. Entonces, por ello, pues, obviamente, al momento de la unión, como son altamente electronegativos, se pueden formar puentes de hidrógeno. Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Tal vez alguna partecita que no me entendieron. ¿Están por ahí, chicos? Sí, licenciada. Ya, listo. Por ahí sí están algunitos, otros ya se me perdieron, creo. Pero bueno, en Sí, cuanto a lo que estamos aquí, Liz. estamos, Irmita, no le escuché, perdón. Que sí, sí, sí la entendí, pero tengo que revisar de nuevo la clase para entender mejor. Es que- Ya, Irmita. ¿Listo? Pues, listo. Entonces creo yo que nos quedaríamos hasta aquí por el día de hoy. A todos. Pues recuerden que ya les califiqué todos sus deberes, ya todos tienen las tareas al día, se puede mencionar. Y bueno, los que me entregaron, por ejemplo, hoy tarde, pues esos ya no les califiqué porque solo califiqué hasta hoy a las 10 de la mañana más o menos. Tal vez si me enviaron por la tarde, pues ya no les he calificado aún. Pero de ahí el resto, pues ya tiene todas sus notas, así que revisen en su plataforma. Y Yo pues lo envío el fin de semana, por favor, licenciada. ya Arturito, si no hay problema, ¿no? Tampoco le pude Gracias. enviar, Liz, porque no tenía internet, pero ya mañana le envío, por favor.